Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente mazazo judicial a Begoña Gómez y Pedro Sánchez en el procedimiento por tráfico de influencias y corrupción frente a la esposa del presidente. Justo el día después de ese artículo de El País que hablaba de una filtración del informe de la AUCO que había solicitado el juez Peinado sobre ese tráfico de influencias, que además hemos descubierto que lo que decía El País es un bulo, un bulo El País. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, vamos a explicarlo, vamos a ver lo del informe de la AUCO y vamos a ver por qué este mazazo judicial, inesperado por cierto, pero que me alegra profundamente. Vamos a ello. Bien, como sabéis, somos parte en ese procedimiento y gracias a vosotros, los 10.000 euros de fianza que se nos pidieron por el juzgado, por el juez Peinado en Instrucción 41 de Madrid, los depositamos este lunes en 24 horas. Lo dije ayer en el vídeo, no depositéis más dinero porque ya tenemos la fianza y como os dije, el resto, lo que sobró, se va a aplicar al resto de gastos de ese procedimiento, no mis honorarios, que yo lo hago gratis, sino al resto, procurador y otras cuestiones, o a otros procedimientos similares. Sí que os quiero decir, antes de todo esto, que el mazazo judicial de hoy ha sido, bueno. Os vais a alegrar muchísimo al verlo, pero sí quiero también, antes de explicaros por qué es un bulo lo de El País, que veáis esto que va a durar 30 segundos, porque a mí me ha parecido, vamos, de auténtica vergüenza y estoy muy indignado. Vamos, en Hispanoamérica ha estado en todos los medios de manipulación masiva, como los llamaría yo, pero bueno, ya que lo han dicho, son medios de comunicación, porque ha sido una auténtica vergüenza. Nosotros vamos a exigir respeto en política. Sí, hola portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Vale. Sí, que tal, buenas. Quiero preguntar si es cierto esa tesis de... Ya habéis visto, a Pachi López es un sinvergüenza. Lo digo desde aquí, lo digo alto y claro. Pachi López, eres un sinvergüenza. Y hay que decirlo así de claro. Una falta de profesionalidad absoluta de un portavoz del gobierno. Una falta de profesionalidad absoluta de todos los periodistas que siguieron ahí después de hacer eso Pachi López. Tenían que haberse levantado en el mismo instante en que Pachi López hizo eso a un periodista acreditado. Pachi López, sinvergüenza, y periodistas que estáis ahí, sois unos lacayos vendidos al gobierno, así lo digo, lacayos vendidos al gobierno y lamebotas, todos los que no os habéis levantado y os habéis marchado de la misma. Bien. Dicho esto, vamos al tema de lo que nos interesa. En este caso os pido el like como siempre y si queréis más información pasaos por el canal de Telegram UACD. Bueno, y si queréis apoyarme un poco más, que nunca está de más, podéis aplicaros a la tecla unirse al canal y haceros miembros. Bien, fijaos. Hoy el juez Peinado, después de la información de ayer de la AUCO, ha ordenado nuevas diligencias tendentes a investigar el tráfico de influencias de Begoña Gómez y su corrupción. Y entre ellas está la solicitud de ciertos informes, no os voy a decir en concreto cuáles porque ya sabéis que es secreto de sumario, pero ha pedido informes y ha pedido testificales, más testificales. Y en concreto, y esto sí lo puedo decir, la de Carlos Barrabés, que ya sabéis que también está implicado en la trama Koldo, y de dos personas, no voy a dar sus nombres porque en este caso prefiero no darlas estas informaciones sobre sus nombres porque podría estar protegido por el secreto del sumario, dos personas que han tenido un poder importante de decisión a la hora de tomar la opción de Carlos Barrabés
como aquella a la cual se le iban a dar las cuantiosas subvenciones de más de 10 millones de euros y que estaban recomendadas por las cartas de recomendación de Begoña Gómez, aunque Pedro Sánchez las llame declaraciones de intereses. Bien, esto por una parte. Se han pedido más pruebas. Esto es un mazazo porque el juez lo que viene a decir es que le da exactamente igual esta información de Lo País porque va a seguir investigando. Somos parte y hemos pedido también nosotros una serie de pruebas que se realizarán una vez se provea nuestro escrito en el cual hemos aportado la fianza, que se ha aportado, como os digo, este lunes. Importante, Lo País sacó ayer esa información y después de contrastar un poco es un bulo porque primero, ese informe no es el informe definitivo, no se ha aportado a los autos. Es un informe provisional en elaboración de lo que están hablando que se ha filtrado desde la propia Guardia Civil. Esto es tremendo. ¿Quién ha filtrado ese informe provisional? Que ni siquiera se tiene que corresponder con el definitivo porque se está elaborando. Y que además su texto, por información que tengo, ni siquiera se corresponde con lo que dice Lo País. Ni siquiera se corresponde. Es un puñetero bulo. Un bulo. Lo País ha difundido un bulo el día en que hacía falta el bulo para proteger a Pedro Sánchez antes de la comparecencia de hoy en el Congreso, en la que ha dicho que bueno, que Begoña Gómez es una gran profesional y muy honrada, y al día siguiente del conflicto generado con Milei, que por cierto ha retirado el gobierno de España al embajador. Bueno, es que esto es tremendo lo que está haciendo con Argentina. Pedro Sánchez está confundiendo las instituciones del Estado con su persona. Esto es como el rey absolutista y autoritario. Pedro, que alguien se meta con tu mujer no es un ataque a las instituciones del Estado. Y además es que ni siquiera es un ataque, estás simplemente diciendo lo que es verdad. Tu esposa está investigada por tráfico de influencias y eso es un hecho cierto y por corrupción. Y además, insisto, fijaos, es que solamente hay que mirar el currículum. Mirad, Wikipedia, currículum de Begoña Gómez. Hasta 2019 trabajaba en una empresa, bueno, y después, justo cuando Pedro Sánchez llega al poder, cambia de trabajo, ya tiene puestos totalmente distintos y en el 2020 le crean ese máster de transformación social competitiva con esa cátedra ad hoc en la Universidad Complutense y que por cierto sé por fuentes que me han informado que hay una querella también por eso, porque es un nombramiento, parece ser que ilegal, ya que los estatutos de la universidad no permiten nombrar a una persona que no sea catedrática, como por otro lado es normal para dirigir esa cátedra de transformación social competitiva. Esto me han informado de ello y bueno, veremos a ver, os informaré también porque ese tema no lo llevo yo, lo están llevando otras personas. Por todo ello, veis el currículum de Begoña y, oh casualidad, de repente, en 2020 empieza a dedicarse a la captación de fondos gubernamentales para empresas, UTEs, etcétera, cuando su marido está en la presidencia del gobierno. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Y qué casualidad que haga cartas de recomendación y a esas empresas se les den esas ayudas o que se reúna con CEOs de empresas que luego van a pedir rescates y se les da. Bueno, todo esto, lo importante es decir, ¿cuándo empezó a hacer esto Begoña Gómez? Ah, casualidad, 2019, 2020. ¿Cuándo ha empezado a estar Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno? Pues estas casualidades, como siempre digo yo, no existen, son causalidades. Y como causalidades que son presuntamente delito y por tanto hay que investigarlo. Mazazo, por tanto, mazazo, me alegro, se seguirá investigando, estaremos ahí, vamos a estar a tope, al pie del cañón. Esa fianza que habéis depositado no va a ser en balde y vamos, voy a luchar hasta la última gota de mi sudor para conseguir todo lo que sea posible para que se pague por toda esta presunta corrupción del gobierno de Pedro Sánchez y de Pedro Sánchez a nivel personal y, como estamos viendo, de su presunta mujer, de su mujer. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo y nos vemos presuntamente mañana.